Nicolás y su esposa Violeta están aquí en México y bueno, queremos hacerles unas cuantas preguntas que pues, se nos hacen significativas, ¿no? Sí, darles la bienvenida a este país. Bueno, quitando el no. Cierto, gracias. Bueno, las preguntas que queremos hacerles, ¿en qué momento me doy cuenta que estoy amándome y amando al otro? Oye, la pregunta está medio rara. Es que hace rato comentaste que era importante el amarte. Muchas veces no nos damos cuenta que no nos estamos amando o cuando no nos estamos amando. Sé que no nos estamos amando cuando damos el poder al otro. ¿En qué momento nos damos cuenta que nos estamos empezando a amar? Nos damos cuenta cuando empezamos a darnos cuenta que el otro no nos puede hacer feliz, sino que nosotros somos lo que tenemos que ser feliz. Y además pues es cuando empezamos, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que no nos amamos es cuando pensamos que el otro nos está haciendo daño. El otro es el responsable de, claro, es de mi bienestar. Claro, y el que Dios nos castiga o algo así, entonces ese rato ya de antemano no te estás amando. Pero el día que te das cuenta que tú eres el único responsable de todo lo que te pasa, ese día ya te estás empezando a amar. Entonces eso es la única forma de darse cuenta. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo hacer para fluir dentro de esta sociedad y cómo salir de la Matrix, ¿no? Hasta que le llaman, como que estamos muy encuadrados. ¿Cómo te puedes salir de todo esto? Pero si enfocamos todo esto desde el verbo, el resultado va a ser otro. Pero si enfocamos todo esto desde un ritual, el resultado va a ser otro. Si enfocamos todo esto a información, el resultado va a ser esto. Pero el punto es que estos enfoques deben estar siempre desde uno. Pero ¿qué cosa quiere decir cuando es desde uno? Es como que empezar a asumir lo que estoy haciendo, soy el que está haciendo, no la necesidad que me obliga a hacer eso, no mis referencias, como por ejemplo yo quiero ser como tal persona, entonces empiezo a hacer eso, entonces ahí es donde empiezo a salir de una idea colectiva, empiezo a establecer mis verdades, porque si no, es como que siempre vamos a estar, pero por otro lado, todo lo que expresamos siempre es la repetición del otro en mí. Entonces, como el otro es como que el otro está repitiendo, entonces una forma de salir de ahí es empezar a redefinir lo que nosotros estamos expresando, es decir, empezar a entender lo que estoy diciendo. O sea, si hiciera, por ejemplo, solo con 10 palabras, esas 10 palabras ya serían de ti y generarían una realidad para ti, no para el otro. Pero cuando no redefines las palabras que seguimos expresando, entonces no genera realidad para ti, es para el otro, estás siempre al servicio de. Entonces es como muy sutil la programación, el Matrix, todo esto es demasiado sutil, está en ti, o sea, no es que va a cambiar gran cosa, solo cambia la percepción, solo cambia el uso de las palabras, uno después del otro, uno antes del otro. En realidad es como un juego de palabras nada más. Que hace que veas tu realidad distinta. Que hace que tu realidad después sea distinta, ni siquiera es que al mismo tiempo, sino que es como que todo es una secuencia, entonces cuando usas correctamente después tienes una realidad que es un resultado distinto. Pero antes de eso, o sea, en el instante no pasa nada, es solo una conjugación, un juego de palabras. Pero ese juego de palabras, después, cuando pasa el tiempo, el resultado es otro. Entonces, eso es la única forma de salir desde la palabra, pero también hay desde el ritual. Desde el ritual siempre va a ser mover lo simbólico y lo representativo y empezar a hacer como, no sé, como juegos. O sea, juegos de chamanismo para poder finalizar algo que es un patrón que está habitando en ti o como dar inicio a otro tipo de conciencia que quieres. Entonces, esa es la parte más como parte energética, pero la parte de expresión es a través de las palabras y la parte del comportamiento a través de estrategias mentales. Entonces, son
tiene varias partes, no es una sola parte. Pero salimos, nos podemos salir. De que podemos salir, sí podemos salir con una estrategia, pero si no, o sea, pues, tampoco a dónde escapar, ¿no? Y no hay forma. Tampoco es necesario escapar. No es que te vas a ir a meter a una cueva y... No, no es que vas a hacer, no es que va a cambiar absolutamente la realidad, sino que poco a poco te vas dando cuenta que hay cosas que van influyéndote en ti, hay cosas que no son tuyos, simplemente son de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, de la sociedad misma, del sistema, pero cuando te das cuenta, poco a poco te vas liberando, no es que sea de un momento a otro. Una pregunta que ¿cuál es el principio básico para la sanación? Uso correcto de las palabras. Súper importante, ¿verdad? Sí. Ejemplos. Ejemplo sería, bueno, primero que nada habrá que unificar lo que sientes con lo que piensas y lo que dices. Cuando esto está unificado, tienes la posibilidad de dar la emoción correcta o la emoción que quieras a todo lo que vas diciendo. Y eso es lo que va creando tu realidad. Bueno, pero es como tener mucho cuidado con lo que hablas y lo que piensas, ¿no? Es como ser más consciente de lo que estás diciendo cada instante. Y como vas siendo más consciente, cuando en el futuro se te hace muy dificultoso las cosas, puedes volver y cambiar. Mira, imagínate, un ejemplo más o menos que me podría dar, podría hacernos entender es cuando yo vi una señora que tenía un problema. Y esa tenía un problema, un tumor, un cáncer en los ovarios. Entonces esta señora, o sea, hicimos una sanación y nos enteramos que su origen estaba en una decisión muy bonita, una decisión sagrada. Entonces esta señora se va a la montaña y pide hace una especie de ofrenda y pide un compañero de vida. Entonces este compañero de vida en el tiempo se dio al instante, casi al instante. Pero pasan 25 años y la señora no puede sostener la relación porque lo que pidió fue un compañero. Entonces tuvo hijos con ese señor y nunca se implicó el señor en cuestiones del hijo, nada, siempre fue un compañero de lejos. Wow. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hicimos? Fue regresar, o sea, recordar aquel instante y cambiar la proposición, que quería un esposo. Y todo esto se corrige al instante. Es como que cuando estás consciente, cuando se te ponen difícil las cosas, tú vuelves y corriges la proposición. Y entonces el resultado que tienes es otro, totalmente distinto. Entonces es como que todo esto funcionara con proposiciones. Lanzas una proposición al universo y eso te lo da y sobre eso se genera secuencia. Lanzas otra proposición, sobre eso se te genera. Entonces, estas, al momento de pedir o poner proposición al universo, están como limitados para cumplir funciones, para cumplir roles. Entonces, cuando dices compañero, no va a cumplir tu rol de esposo. Claro, va a estar ahí. Va a estar ahí. Entonces, muchas veces cuando pides, si tu concepción no es amplia en ese tema, por ejemplo, cuando pides una esposa, no va a cumplir otros roles, como por ejemplo de amante. Entonces, por eso yo tengo a mi esposa como amante y esposa. Entonces, ya cumple ese amiga, como compañera, que cumpla más roles posibles. Y entonces ya tienes todos esos roles, porque sino que es como que hubiera una carencia de esos roles, entonces al no cumplir esos roles, pues buscas otros roles en otros o afuera. Entonces es como que fuera el universo funcionara a través de proposiciones y te lo tomara. A ver, la gente dice, cuando sientes que vives en un caos, ¿no? Del caos existente, ¿cómo puedes salir, levantarte de este y no caer? Si la hacemos el cómo, directamente no hay respuesta. O sea, es decir,
si yo lo pongo la pregunta ¿cómo?, no hay respuesta en tiempo-espacio, es decir, que el universo lo provee el cómo y el cómo lo provee el universo. Pero si la pregunta fuera recorrigido, ¿por dónde? Y entonces sí hay elecciones. Es como decir, ¿cómo llego hasta, no sé, hasta mi casa? No hay una respuesta para eso. Pero ¿por dónde? Sí, hay una respuesta, puedes tomarte carro, puedes tomarte helicóptero, avión, caminando. O sea, esos son por dónde. Entonces, cuando preguntas por dónde, ya las respuestas empieza a darte el hombre. O sea, al lado que está, o por noticiero, por donde sea, empieza a darte la respuesta. Pero si preguntas el cómo, estás preguntando al universo mismo. Entonces el universo nunca te responde. O sea, te da como casi, imagínate que fueran casilleros donde a la inmediato le responde, hay que responder que hay una cola por responder. Entonces se va respondiendo de acuerdo a la... O sea, 25 años lo pueden... O 1000 años, o claro. 20.000 años, o sea, te va respondiendo de acuerdo a la cercanía de la fuerza donde estás. Entonces, pero la pregunta que uno debe hacer es ¿por dónde? Pero ni siquiera la pregunta es importante, sino que si algo veo y que puedo y sé que puedo funcionar, solo hago. O sea, sin saber mucho o sin saber nada. Es poner en práctica. Poner en práctica. Y si me funcionó, bueno, le digo, bueno, me funciona. Si no, pues cambio. Busco otro. O sea, no es la última alternativa, entonces. O sea, no es que tienen que esperar que alguien venga y les enseñe, no. Sino que es empezar a hacer. Y cuando empiezo a hacer, yo ya tengo los resultados y entonces con ese resultado ya puedo claro, decir... si me gusta o no, si no, me claro. o no, claro. Pues si es más efectivo que otro, menos que efectivo que otro. O sea, no es que solo hay una técnica, hay miles de técnicas o tantas técnicas como para cada uno de nosotros y todas funcionan, pero el punto es que tienen que empezar a practicar. O sea, basta que uno se dé la vuelta, una sola vuelta, y podría obtener el equilibrio en tan solo darse una vuelta. Pero lo importante es que también es dar valor a lo que estamos haciendo, porque falta de valor, nada de lo que hagas te va a funcionar. Es como hacer sin credibilidad. Es como, bueno, como usar una ropa que no te ha costado nada, algo así. No, un 10 centavos que compraste. Pero sí está buena, qué problema. Claro, y el otro que te lo compraste con $1000 te lo vas a usar bien. O sea, como... Más cuidado. La pregunta es, ¿cómo desarrollar la compasión cuando vemos a las personas que se manejan con lealtad? Bueno, el punto es que, a ver, ¿quién se maneja con maldad frente de quién? Hay que preguntarlo. Pues si nosotros... ¿Quién ha hecho el juicio? Claro. Echa el juicio. Ok. Y entonces, ahí tienen la respuesta. Por eso. Y si nadie te cansa, ¿dónde está la maldad? Okay. ¿Y cómo conectas la mente con el corazón? O sea, este túnel, o sea, por eso está separada. Este puente parece el más largo de la carrera. Ah, bueno. ¿Cuál Agarra es un una clavo y... Esto. Esos son, ¿cómo se llama? Esos son lo imposible. Para mí, al menos para mí es lo imposible. Entonces son ideas, no es que tenemos que construir nada. O sea, no es que está cortado nada, ¿no? Son argumentos que damos para no hacer en realidad, para no empezar a hacer cosas. Entonces como que ahí siempre algo tiene que haber para justificar que yo un pretexto, ¿no? Claro, un pretexto. O sea, cuando te das cuenta, en realidad todo lo que hacemos es un pretexto para no hacer, para no asumir. Porque asumir nuestra realidad cuesta. O sea, sabes que no va a estar un Dios a quien culpar, a quien decir, oye, tú me castigaste, ni un demonio para decir, oye, tú me has tentado. Es asumir que lo que estoy haciendo y lo que me está pasando y el dolorcito de cabeza o el aquelito soy yo, es mi obra, es mi creación, es mi creación, entonces eso es demasiado difícil. Entonces yo creo que hasta que no tengamos otras experiencias o hasta que no estemos al borde no asumiremos. Entonces, pues, Gracias. ahora, bueno, pues
Entonces, a lo mejor pueden hacer un ritual, hacer un puentecito en un dibujo desde ahí hasta ahí. Porque estas son ideas y las ideas... Claro, porque no está separado. No está separado, no está separado. Entonces, en un ritual significa que tengo que hacer un puentecito desde mi cerebro hasta mi corazón. Y cuando lo haces ese ritual, como la parte inconsciente o la parte del mayor de mi cerebro es lo que no entiende, empieza a entender. Es así. Claro. Entonces, para eso sirven los rituales. Entonces, bueno, hagan un puente. Si creen que no hay un puente, hagan un puente en un dibujo y vas a ver que va a haber. Claro. Bueno, y por último tenemos esta, si nos puedes dar 3 consejos fundamentales para educar pues a los hijos en estos tiempos. Uno, pues, si pueden, traten de dar comida en la casa hasta al menos hasta los 5 o 7 años. Porque la respuesta que van a buscar en el futuro va a ser eso. Va a estar relacionado con la comida. Entonces den comida siempre que coman en la casa, al menos hasta los 7 años. Otro, pues, traten de que siempre, de que camine de vez en cuando en parques o descalzo, saquen los zapatos, y esto es los anticuerpos que va a desarrollar este niño en los primeros 7 años. Pues eso es importante. Y si pueden alguna vez en los primeros 7 años ver al niño que cultive, que vea cómo se siembra algo o cómo se cosecha algo, y eso les va a crear secuencias de sembrío y cosecha, y eso es también importante. Después de eso, pues yo creo que ya vienen con toda su información. Más bien deberíamos prepararnos como ¿Cómo entenderlo? Porque bueno, ellos ya vienen con todo, así que... Pero esos sí son importantes, porque si no los dejamos que el niño interactúe con la tierra, por más que tenga todas las ideas, pues va a empezar a enfrentarnos a nosotros. Y va a perder conexión. Va a perder esa conexión con la tierra y pues no va a llegar muy lejos, porque va a empezar a tener cierta como un psicosis. Para que no haga eso, la tierrita, ¿no?, que camina. Tan rico que es eso. Bueno, yo me acuerdo de mi tiempo que era así, y ahora los niños los llevan al parque y no se quieren quitar los zapatos. Sí, o sea, además de eso hay que entenderlo, pues, a ver, cuánto que hemos querido jugar nosotros con barro, o sea, no nos han dejado nuestros papás. No te vayas a ensuciar. No te vayas. Ahora, besito, pues no, hay que... Ensúciate, por favor. Ensúciate, o sea, ensúciate. Llénate o sea, de tierra. Es una sola vez que vas a lavar, o sea, no es todas las veces. Bueno, y no pasa nada si no vuelves a... Si lavas todas las veces tampoco pasa nada. De todas maneras lo lavas. Sí. Entonces, más o menos eso creo que sería lo más importante, que hay que entender que estamos en la tierra. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Lunes.